12 años tuvieron que pasar para que un tribunal, y no en nuestro país, condenara lo ocurrido en Atenco, la represión brutal en Atenco, ordenada por el delincuente Peña Nieto, avalada por el delincuente Vicente Fox, que era el jefe del cártel del gobierno en ese momento, y también por los alcaldes, en este caso el de Texcoco, del PRD, que estaba ahí de interino porque Higinio Martínez estaba en Guerrero, y desde Guerrero, esto que quede muy claro, él prestó una casa para que se instalara ahí el cuartel militar, el cuartel de policía, y que desde ahí se coordinara toda la represión que se desató en el pueblo de Atenco. Miren, esta condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces señala a culpables de todos los partidos, de todos, del PRI Peña Nieto, del PAN Vicente Fox, del PRD, pues el caso de Higinio Martínez, actualmente en Morena. Entonces son todos, están involucrados todos. Este es el comunicado de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un poquito de justicia es incompleta, porque ahora el balón está del lado del gobierno federal. Él es el que tiene que investigar y castigar a todos los que hayan participado en esta barbaridad. Vamos a ver qué hacen. Vean ustedes, la sentencia es muy clara y es una orden porque es vinculante, porque México ha firmado convenios con la Organización de Naciones Unidas, porque México pertenece a la Comisión Interamericana, forma parte, ha firmado tratados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es vinculante y tiene que ejecutarse la sentencia. San José, Costa Rica, 21 de diciembre de 2018. En la sentencia notificada el día de hoy en el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corte o tribunal, encontró a los Estados Unidos mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aide Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Marina Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suelén Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez, durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social Santiaguito, Centro de Prevención y Readaptación Social, durante los días 3 y 4 de mayo de 2006. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse y el texto íntegro de la sentencia también puede consultarse. Ustedes entran a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es corteidh.or.cr, y allí encuentran esto. Quiero también hacer una pequeña aclaración en relación a estos nombres de las personas que fueron a levantar su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí pasó a la Corte. No son todas. Ustedes se acordarán que el compa Salvador, que estuvo con nosotros en una transmisión cuando estábamos hablando de los documentales que él hizo en Atenco en relación al aeropuerto, mencionaba que no fueron nada más 11 o 12 o 16, que fueron muchas mujeres. Obviamente muchas de ellas prefirieron no denunciar porque pues iba de por medio su vida. A estas compañeras que fueron a denunciar, bueno, es que han vivido un infierno, porque las han señalado, acosado, amenazado, les han hecho de todo en 12 años. Entonces eso que quede como apunte, no son todas, sin embargo, pues la sentencia va por todas. Los hechos del caso se relacionan con los operativos realizados por la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador Atenco, la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva en los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería, para reprimir las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006. En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito, fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de 7 de ellas. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al Ceperezo.
quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución. En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las 11 mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer. En sus consideraciones, el tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las 11 mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. Asimismo, la Corte determinó que las 11 mujeres sufrieron violencia sexual por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales. 7 de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales, en tanto que parte de los abusos sufridos incluyó la penetración de su cuerpo con alguna parte del cuerpo de los policías o un objeto, y todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo, pero no limitándose, a las violaciones sexuales, debido a la intencionalidad y severidad del sufrimiento infringido, así como el propósito de humillación y castigo desplegado por los agentes policiales. Además, la Corte encontró que las torturas en este caso, esto es muy interesante, fueron utilizadas como una forma de control social, lo cual aumentaba la gravedad de las violaciones cometidas, una forma de control social, que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria, y que el trato recibido por parte de los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas ejercidas tanto físicas como psicológicas en contra de las 11 víctimas constituyeron además discriminación por razones de género. Por otra parte, el tribunal concluyó que las detenciones iniciales de las 11 mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria, en tanto no respondió a una finalidad legítima. En relación con las investigaciones judiciales realizadas por los hechos relacionadas con los hechos de tortura, violencia y violación sexual denunciados por las víctimas del caso, la Corte estableció que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas. Se limitaron a la participación de agentes estatales cuando existían indicios de la participación de agentes federales, y no se investigaron todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos de tortura, incluyendo la responsabilidad de mando, pese a la existencia de indicios al respecto. Esto es interesante, la responsabilidad de mando. ¿A qué se refiere? A que hubo órdenes de que hicieran esto. ¿Quién dio la orden? ¿Quién? Es muy interesante. Finalmente, el tribunal consideró que como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las 11 mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral. Como consecuencia de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación entre otras, continuar e iniciar en su caso las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida
por las 11 mujeres víctimas de este caso, brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico según corresponda a las víctimas del presente caso que así lo soliciten, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas, crear un plan de capacitación y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del mecanismo de seguimiento en casos de tortura sexual cometida contra mujeres. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal a Víctimas. La composición de la Corte para la emisión de la presente sentencia fue la siguiente: juez Eduardo Bio Grossi, presidente en ejercicio de Chile; juez Humberto Antonio Serra Porto, de Colombia; jueza Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica; juez Eginio Raúl Zaffaroni, de Argentina; y juez L. Patricio Pazmiño Freire, del Ecuador. El juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del reglamento de la Corte. Y viene aquí: el presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. Bueno, pues esta sentencia, a ver, que quede claro otra vez, esta sentencia la tiene que acatar el gobierno de López Obrador. No se está diciendo en ella que el gobierno de López Obrador haya sido culpable de esto, no, pero es responsable por ser gobierno. La responsabilidad del Estado, se está condenando al Estado, no a la persona, no a López Obrador, se está condenando al Estado a acatar todas estas disposiciones de la sentencia, todas. Entonces se condena al Estado, no a la persona. Por lo tanto, el actual gobierno tiene responsabilidad de investigar y castigar y llevar a cabo cada una de las peticiones, que aquí están, no peticiones, de los dictados de la sentencia. Yo quiero ver, en serio, que se investigue y se sentencie a los responsables de esto. Es obligación del Estado acatar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tengo muchas ganas de ver ese acto público donde el Estado le tenga que pedir perdón a las víctimas. Esto es responsabilidad, en este caso, de la Secretaría de Gobernación, allí donde está ahora, se me fue el nombre, carajo. Ay, Dios mío. Déjenme, me acuerdo, le pongo pausa y ahora se los digo. Y no encontraba el nombre. Alejandro Encinas, ya lo encontré. Pero bueno, él es el que tiene que, el responsable de que se cumplan cada uno de estos, de estas disposiciones de la sentencia. Ay, me hice muchas bolas al final. Alejandro Encinas. Bueno, compas, pues ahí se los dejo. Es un poquito de justicia, no completa, pero al final, pues es un paso. Esperemos que se acate la sentencia al pie de la letra. Saludos a todos.